de esputo y hemocultivo. Ok, muy bien. Mientras ponen el tema, Marco Antonio Galvez. Marco Antonio, oye, ¿cuáles son los microorganismos habituales en las neumonías atípicas? Marco Antonio Galvez. Sí, en las atípicas es Legionella, Mycoplasma pneumoniae. Sí, bueno, pero hay algo también más importante, ¿no? Te falta unas muy importantes. ¿Alguien que nos ayude? ¿Cuál ¿Serán falta? las relacionadas con el VIH? No, esa es otra. Ah, ¿Alguien que nos ayude? Doctor, Legionela, Mycoplasma. uraplasma y la clamidia, no. Sí, también, pero no son tan comunes. Hay algo más común que eso. Ah, qué bueno que pregunté. A ver, jóvenes, fíjense bien en la pregunta. Neumonías atípicas. Micoplasma, legionela, pero hay algo más común. Pneumocystis jirovecii. Ah, Cándida. qué bueno que pregunté. Fíjate, puta, qué bueno que pregunté. Muy bien, ok. Pareciera que no hemos hablado de eso entonces, como ingenieros que no. ¿Sí? Ok, muy bien. Hecho. Micoplasma, legionela, está bien, estoy de acuerdo. Pero llega a ser más común influenza A y B, ¿sí? Nunca habíamos hablado de eso. Para influenza, esto es virales, jóvenes, ¿sí? Influenza A y B, o A o B, como ustedes quieran ponerle, micoplasma, legionela, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y en los pacientes con HIV, ¿cuál quedamos? Pneumocystis jirovecii. Sí, Ajá. no, doctor, es que realmente, digo, es un agente patógeno oportunista. Bueno, que aunque entre Sí. parásito. No, estoy de acuerdo. Pero así más común no lo es. Cándida, Cryptococo y Coccidioides simitis. Que dijimos que, ¿cuál era la mnemotecnia para aprendernos eso? Las tres empezaban con C. Muy bien, sí funcionó. Excelente. Muy bien, funcionó. Usted qué rico es esto, ¿eh? Que aprendan. Muy bien, excelente. Hecho. Bueno, ahora, muy bien. Nada más un comentario, ¿verdad? Que ustedes ya se lo han de saber. Conforme pasen los años, y dependiendo en qué hospitales estén ustedes, hospital de primero, segundo, tercer nivel, dependiendo de dónde estén, si están en el Ángeles o si están en el Hospital General, pues van a tener su flora habitual, ¿sí? Su flora común, ¿ok? ¿Sí? Mucho HIV en el Ángeles, más tuberculosis en el Hospital General, estreptococo en el seguro, ¿sí? Cada nicho tiene su propia flora microorgánica, ¿ok? Pero así en ese sentido. Muy bien. Ok, empezamos, jóvenes. Bueno, buenos días compañeros. Vamos a continuar el tema de neumonía adquirida en la comunidad y les voy a hablar sobre estudios de esputo y hemocultivo. Siguiente, por favor. Ok, entonces las muestras de esputo se deben de enviar al laboratorio en todos aquellos, bueno, de todos aquellos pacientes que tengan neumonía adquirida en la comunidad severa. Esto es para que se realice una tinción de Gram o también puede ser un cultivo.
pero se debe de tener en cuenta que va a haber ciertos pacientes, como por ejemplo los adultos mayores o también los niños muy pequeños, que van a tener ciertas dificultades para producir una muestra de esputo de calidad. Esto es debido a la contaminación salival. La tinción de Gram es una prueba que se considera confiable y diagnóstica siempre y cuando haya pocas células epiteliales escamosas, como ya les comenté, producidas por la contaminación salival, y siempre y cuando se encuentre un agente patógeno predominante. Sin embargo, por ejemplo, en los casos de neumonía adquirida en la comunidad atípica, va a haber pocos o ningunos agentes patógenos predominantes, debido a que, como comentábamos anteriormente, se deben a patógenos intracelulares. Y en todos aquellos pacientes que cumplan con los criterios de hospitalización y que se vayan a hospitalizar, se debe de tomar la muestra de sangre antes de que se les proporcione el tratamiento antibiótico, debido a que hay ciertas bacterias, como por ejemplo Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, que están asociadas con una mayor positividad en el cultivo. Se menciona además que el cultivo en general se considera como que es de rendimiento bajo, porque además de que toma cierto tiempo obtener los resultados. Dale a la siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre los estudios en pacientes VIH positivos con neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico diferencial en todos aquellos pacientes que sean VIH positivos, el diagnóstico diferencial va a ser más amplio debido a que precisamente tienen una inmunosupresión. Esto va a depender mucho del estado inmunitario del paciente, que se va a evaluar de acuerdo al conteo de linfocitos TCD4, al cuadro clínico que tenga el paciente, así como también el aspecto radiológico, y esto no es lo que nos va a orientar hacia el agente etiológico más probable. En aquellos pacientes VIH positivos que tengan un conteo de linfocitos TCD4 normal o ligeramente disminuido, se les va a aplicar la estrategia diagnóstica que se utiliza en los pacientes sanos, debido a que se considera que estos tienen una distribución patogénica más similar. No es igual, pero es similar. Y pues por tanto sí se va a aplicar la misma estrategia diagnóstica. Se debe de sospechar de neumonía adquirida en la comunidad por Pneumocystis jirovecii en todos aquellos pacientes VIH positivos que tengan un conteo de células T CD4 menor a 200 células por microlitro o menor al 14%, que además presenten disnea gradualmente progresiva, infiltrados no focales en la radiografía de tórax, así como también tos no productiva e hipoxemia. Y el diagnóstico definitivo de este tipo de neumonía producido por este patógeno va a darse mediante requiere la visualización de los quistes producidos por Pneumocystis jirovecii en tinciones especiales, como por ejemplo la tinción de Giemsa o también la tinción de Komori-Grotcott, que utiliza metianamina de plata. Siguiente, por favor. Y bueno, pues en ciertos casos puede ser útil o puede ser necesario utilizar la broncoscopía con lavado bronquialveolar para obtener una muestra de esputo que sea útil. Se menciona que en todos aquellos pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad, que además tengan infección por VIH, se deben de aislar en lo que se descarta la tuberculosis pulmonar activa, siempre tomando en cuenta la incidencia local de la enfermedad, además del riesgo de exposición del paciente. En aquellos casos en los que no se tenga un agente etiológico definitivo o que todavía no se llegue a un diagnóstico, se debe de considerar
Otro tipo de infecciones por agentes patógenos menos comunes en individuos sanos, como por ejemplo la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, así como la criptococosis y, como mencionábamos anteriormente, pues la candidiasis. Esto pues va a ser también en aquellos pacientes que muestren infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, y en estos casos puede ser útil el uso de las pruebas de antígeno, que por ejemplo en orina se va a detectar la histoplasmosis y en suero la criptococosis. Y pues eso sería todo de mi parte. Ya, precisamente, doctora, pues como comentamos, depende de la flora en cada lugar donde estén. También va a ser diferente si están en Tampico, o si están en Monterrey, o si están en Guadalajara, ¿sí? O si están en Houston. La flora bacteriana es diferente, pero para fines prácticos, HIV, CCC, ¿ok? ¿Sí? Este, Muy bien, ok. ¿En qué momento se debe tomar el hemocultivo, doctora? Antes de la administración de los antibióticos. Sí, sí, tiene usted razón en cuanto a eso, ¿verdad? Pero, bueno, si llevamos 24 horas de antibióticos, podemos hacerlo, ¿sí? Pero sí, lo idóneo es tomarlo antes de usar un antibiótico. Si ya usamos antibiótico, después de las 24 horas de antibiótico, corremos mucho riesgo de que el antibiograma sea negativo, de que el cultivo, perdón, que el cultivo sea negativo, que no haya crecimiento bacteriano, y sí llegamos a tener muchas dudas, ¿sí? Entonces, después de 24 horas de antibiótico, hijos, pues si hay que hacerlo, háganlo, pero no va a tener una utilidad franca si aparece cultivo negativo, obviamente. No, doctora, yo me refería a la técnica para tomar el hemocultivo. ¿Cuáles son los criterios para tomar el hemocultivo? ¿Cómo se realiza la toma de un hemocultivo? ¿En qué momento? ¿Y cómo? ¿Lo sabe usted? No, doctor. No. ¿Alguien sabe cuál es el momento justo para tomar la muestra para un hemocultivo? ¿Alguien lo sabe? Doctor, creo que era durante un pico febril. Exacto. Oye, Marco, pero ¿tienes el detalle exacto de en qué momento del pico febril se debe de tomar? No, doctor. Ah, ok, muy bien. Hecho. A ver, jóvenes, miren, para tener una mejor eh, sensibilidad del estudio, la muestra del hemocultivo se debe tomar durante el pico febril. Si ustedes toman una muestra sanguínea cuando no hay pico febril, la sensibilidad para que ustedes capturen a un microorganismo es muy baja. Sí ocurre, sí pasa, pero si sale negativo, pues tienen que volverlo a intentar porque es un falso negativo, ¿sí? Entonces, si no hay pico febril, muy pocos microorganismos van a poder capturar en la muestra de sangre. ¿Por qué por qué nosotros, en qué momento hacemos fiebre? ¿Por qué hacemos fiebre? ¿Qué ocurre en ese momento para que nuestro cuerpo haga fiebre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea?
Bien. La fiebre es la respuesta de nuestro organismo ante un evento. ¿Cuál es el evento? ¿Por qué hacemos fiebre? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en este momento estoy haciendo fiebre? ¿Por qué no hice fiebre hace media hora? ¿Por qué no hice fiebre dentro de media hora? ¿Por qué ahorita estoy haciendo fiebre? La fiebre es la respuesta del hipotálamo con un incremento de la temperatura con la finalidad de eliminar microorganismos. Quien nos inventó lo hizo casi perfecto, nos hizo casi perfectos, nos dio un arma para que si nuestro cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno, quien nos inventó nos dio un arma localizada en el hipotálamo con el cual el organismo identifica y aumenta la temperatura del cuerpo para que con ello destruir microorganismos. ¿Quién dispara al hipotálamo? ¿Quién le dice hipotálamo eleva la temperatura? Ah, es algo muy sencillo. Hasta eso lo hizo muy sencillo. Cuando en la sangre haya residuos metabólicos o microorganismos en la sangre, en ese momento estos residuos metabólicos, estos microorganismos estimulan al hipotálamo para elevar la temperatura. Esto significa que cuando tenemos fiebre, en ese justo momento estamos teniendo una bacteriemia. Estamos teniendo bacterias en nuestro torrente circulatorio. Y estas bacterias o residuos metabólicos alcanzan el hipotálamo los identifica y aumenta la temperatura corporal. Eso significa que el hemocultivo hay que tomarlo durante el pico febril. Pero hay un detalle más. En algunas ocasiones, ¿alguien sabe qué ocurre antes de que aumente la temperatura? ¿Qué síntomas se presenta antes de que aumente la temperatura? ¿A nadie le ha dado fiebre? Antes de la fiebre, ¿qué ocurre? Escalofríos. Los Escalofríos. escalofríos, ¿no? Exacto, escalofríos, ¿sí? Y se ponen a titiritear, ¿sí? ¿Recuerdan? Hasta los dientes titiritean, ¿sí? Y tiemblan, ¿sí? Después del escalofrío, ahora sí viene el aumento de la temperatura. Durante el escalofrío se empiezan a cubrir con chamarras y empiezan a sentir frío y tiemblan. Y ustedes ya saben que en cualquier momento se van a quitar las chamarras y se van a poner enfrente del abanico. Bien, cuando llegamos a tener escalofrío, ese es el justo momento en que las bacterias o los residuos metabólicos están circulando. Si hay escalofrío, significa que en ese momento están circulando las bacterias, virus o residuos metabólicos de las bacterias. ¿Recuerdan cuánto tiempo dura el escalofrío?
¿Nadie ha tenido escalofríos? Como unos 20 minutos, doctor. Hasta menos. 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? 5 minutos, 10 minutos. Y después viene la fiebre. Bien. Cuando ya viene la fiebre se encarga de destruir y eliminar a las bacterias o a los residuos metabólicos circulantes. Esto significa que si ustedes toman un hemocultivo en un paciente que hizo escalofrío, pero ustedes llegan 10 o 15 minutos después de que terminó el escalofrío, van a tomar el hemocultivo y hay muchas posibilidades de que salga negativo, de que ya no capturen a ninguna bacteria. Cuando el paciente no tiene escalofrío, entonces sí, tienen 10 a 15 minutos durante el pico febril para capturar bacterias. Pero si el paciente en su enfermedad tiene escalofríos y ustedes llegan 10 minutos después, es muy probable que no capturen a ninguno. Si el paciente tiene escalofríos, ahí con el paciente temblando, titiritando, así lo tienen que puncionar, así le tienen que sacar la muestra de sangre, ¿sí? Y se tienen que dar prisa, porque el escalofrío dura 5 a 10 minutos. Y así temblando, así tienen que sacarle la muestra de sangre. ¿Alguien sabe cómo se toma la muestra de sangre en un hemocultivo? Bien. Tienen que llegar con gasas con isodine, limpiar el área de la punción y ustedes con guantes estériles tomar la muestra. ¿Pero qué creen? Tienen que tomar hasta 3 muestras en sitios diferentes, ¿sí? Esto es, un hemocultivo no es si tomar la muestra de un solo lugar y vámonos. Para mayor especificidad del hemocultivo, deben tomar las muestras en sitios diferentes en el mismo momento, ¿sí? Habitualmente se toman de 2 sitios diferentes, pero la normativa dice que 3. Deben funcionar en 3 lugares diferentes para enviar la muestra de sangre. Y con eso, la especificidad es mayor al 90%. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ay, me encanta cómo entienden. Ok, muy bien. Iba a hablar de otra cosa, pero ya no me acuerdo de qué más. Cultivos. Ah, sí. Recuerden que se envía la muestra de expectoración a cultivar, ¿sí? Se envía la muestra de expectoración para cultivarla. Expectoración. Deben tener ustedes mucho cuidado porque en algunas ocasiones los pacientes no dan muestra de expectoración, no dan flemas, dan saliva y luego andamos cultivando saliva y obviamente no crece nada. Deben ustedes asegurarse que saquen una flema, que saquen un pollo, que saquen un gargajo, que saquen
expectoración, esputo. No envíen saliva a cultivar. Cuando ustedes vean la muestra, si ustedes ven que es saliva, pues ni la envíen, ¿sí? Nebulicen al paciente, hidrátenlo, denle puñopercusión, que arroje un gargajo, un pollo, una expectoración. No envíen saliva. Y siempre hay que pedir KOH. ¿Alguien sabe para qué es el KOH? Jóvenes, ¿están por ahí? Doctor, me parece que es para cuando son para hongos. Exacto, hay que pedir KOH para hongos. ¿Qué más hay que pedir? ¿Tinción de qué? Tinción de KOH. ¿Tinción de qué? Había una que se llamaba azul de Lecto. Hubo reverberancia, doctora, no te entendí. Había una que se llamaba azul de Lecto, que Ah, creo que hace identificable el hongo. con KOH por el momento ese es suficiente. Galvez Ramos, qué otra tinción hay que pedir, Galvez Ramos? Tinción de Gram. Tinción de Gram. Ok, excelente. Castellanos del Ángel, ¿qué otra tinción? Sil Nielsen. ¿Mande? Sil Nielsen. Exacto. KOH, Gram y Bar, castellanos. Exacto. Ciel Nielsen. Ciel Nielsen es el cultivo, pero con que le pidas Bar. KOH, Gram y Bar. ¿Sí? Y asegúrense de no enviar saliva. Confirmen que sea expectoración. Porque si ustedes no confirman que es saliva, les van a reportar cultivo negativo. ¿Sí? Y ustedes ahí van, cultivo negativo, no hay nada, doctor, está estéril. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda sobre cultivo y hemocultivos? ¿Alguna duda? Bien. Ok, muy bien. ¿Qué sigue? Sigue otro, el siguiente tema es de otras pruebas. Doctor, yo tengo una pregunta. Y en el caso de que sea una neumonía típica y ya habíamos comentado que cursa con tos seca, únicamente se va a realizar un hemocultivo. Tiene el micrófono apagado, Doc. Excelente pregunta, doctor. Muy bien. Fíjate bien. Ya les dije. Yo no vengo aquí a enseñarles, vengo a que ustedes aprendan. ¿Sí? Lo que yo quiero es que ustedes echen a andar ese cerebro, ¿ok? ¿Sí? Por eso es que hago las cosas así. Entonces, mira, fíjate bien, doctor. Echa a andar ese cerebro, doctor. Si se trata de una neumonía atípica, ¿qué es lo más común? ¿Cuál es la etiología más común de neumonía atípica? Virus. Y entonces, excelente, excelente. Y entonces, si es un virus, ¿lo vas a poder hemocultivar?
No. Excelente. ¿Lo entiendes? ¿Viste? ¿Sí? Pero entonces resulta, Marco, que como quiera hay que tomarle un hemocultivo, de cualquier forma. Porque si tienes una neumonía atípica, pues te puedes encontrar lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, tienes que asegurarte de tomar un hemocultivo, que el hemocultivo esté bien tomado y que el reporte te diga negativo, que no hay estreptococos, que no hay estafilococos. Esto es, un reporte negativo, cuando tú supiste que el hemocultivo estuvo bien tomado, eso te ayuda a confirmar tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya sabes que no es estreptococo, ya sabes que no es estafilococo, ¿sí? ¿Ok? Ya sabes que no es cándida. Ah, ya la regué. Ya. Ok. Entonces, a ver, ¿qué temas es el que sigue? Es de otras pruebas, abarca pues procalcitonina, proteína Exacto. activa y Ah, demás. ya la iba a regar. Entonces, Marco, tienes que escuchar el próximo tema, ¿sí? Porque precisamente en el próximo tema vas a escuchar qué es lo que hay que hacer cuando tenemos una tos seca, ¿ok? En neumonías atípicas, ¿sí? Y te vas a hacer más poderoso con el próximo tema. Muy bien, entonces empecemos. Terminando el tema, Marco, si tienes alguna duda, la lanzas, ¿ok? Doc, yo tengo otra duda. Sí, dime, sí. ¿Existen algunos criterios para pedir un hemocultivo? ¿O qué criterios se siguen, pues? Criterios como tal, bueno, mira, sí, para todos los estudios hay criterios, ¿sí? Si tú estás buscando criterios para hemocultivo, pues es sencillo, o sea, estás sospechando en un proceso infeccioso, así nada más, ¿sí? Estás sospechando en un proceso infeccioso, el que tú quieras, y no me refiero nada más a neumonía, me refiero a osteomielitis, meningitis, eh, eh, absceso posquirúrgico, colecistitis, lo que tú quieras, úlcera sacra, pie diabético, para cualquier tipo de infección, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Sospecha de proceso infeccioso. ¿O por qué? ¿O a qué te refieres? Sí, mi pregunta va encaminada por el tiempo que tarda el cultivo en Ah, sí, realizarse. claro, claro, y el hemocultivo tarda, sí, así es. El cultivo para tuberculosis tarda hasta 3 meses a veces. Hoy con las pruebas que tenemos tardan hasta 15 días con los tipos de, perdón, de placas, con el formato de placas, hasta 15 días. Hay un equipo que tarda 10 días, ¿sí? Pero esos equipos no los tenemos nosotros. Entonces, se usan solo para investigación, pero un cultivo para tuberculosis hasta 3 meses, ¿sí? El cultivo habitualmente nos están dando resultados, el hemocultivo habitualmente nos están dando resultados por semana. Y cuando tienes un proceso infeccioso, en una semana ya tienes cultivo, ya tienes bacterias creciendo, ¿sí? Y a veces hasta en menos días. Así que, sí, claro, no vas a tener el resultado en ese mismo momento. Pero creo que ya habíamos platicado, ¿no? En lugar de esperar el hemocultivo, hablando de neumonías, ¿qué pides? Creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? ¿Qué pides? Ah, no lo habíamos platicado, se me hace difícil. A ver, jóvenes, alguien que me diga, el hemocultivo tarda cuando menos una semana. El cultivo de expectoración tarda cuando menos una semana.
¿Qué pedimos ahorita para que ahorita nos digan? Vamos, equivóquense. Es aburrido hablar yo solo. ¿Podría ser un frotis? ¿Y qué le vas a hacer a ese frotis? Pues hacer un examen microscópico. Ya, termina. ¿Qué le vas a hacer a ese frotis? Cuando le haces un examen microscópico, Ah, ¿qué bueno, le una tinción. haces al frotis? Una tinción. Ah, ¿ves qué, papita? ¿Qué Sí. tinción le vas a hacer? De Gram. ¿Nada más? Y pues de bar. ¿Nada más? Y la otra que comentaron, no ¿Cómo recuerdo el que nombre. comentaron, güey? Tú di cuál. Ah, el KOH, perdón. Ándale, cabrón. Excelente. Hijo, ya me estaba estresando la línea coronal. Lo acabamos de decir, ¿sí? ¿Cuánto tardan en darnos esos resultados? ¿No hicieron ustedes microbiología? ¿No hicieron microbiología? ¿Ya Pues no el mismo estudiaron día, ustedes ¿no? materia o qué? ¿Son 24 horas, doctor? Ajá. No, Sánchez. A ver, espérenme una pregunta primero. ¿Ya no está la materia de microbiología? Sí, sí está, doctor. ¿Ya la llevaron ustedes? Sí. Más o menos. Es que, no, realmente no terminamos la materia porque fue cuando la pandemia entró Ah, ok. y el doctor no pudo continuar dando clases en línea. Ah, ok, muy bien. Ah, ok. Sí, sí, es lo malo de la pandemia, hombre, sí. Interrumpió muchas cosas buenas, aunque descubrimos muchas cosas buenas también, ¿eh? Sí. Ok, muy bien. No se tarda 24 horas, Sánchez, una tinción. ¿Alguien sabe cuánto se tarda en hacer una tinción? Pues yo recuerdo del laboratorio que tarda, pues en unas pocas horas puedes hacerlo. Horas. Pues sí, ¿Alguien bueno, tiene menos, alguna idea? incluso si vamos con prisa, pues en media hora ya está. Ok, muy bien. Sí, ese es el problema de la pandemia, hombre, que no hemos hecho prácticas, ¿sí? La tinción de bar, la tinción de KOH, la tinción de Gram, tarda 5 minutos en hacerse, ¿sí? Todo lo demás es lo que tarda el administrativo en pasarlo en una hoja, en firmarlo, en imprimirlo, en llévaselo al doctor, ¿sí? Pero la tinción de Gram, el procesamiento de las tinciones son de 5 minutos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes puedan, pidan tinciones, ¿sí? Tinción de bar, tinción de Gram, tinción de KOH. Ok, muy bien, hecho. Puta, creo que hemos aprendido mucho. A ver, ya. No, perdón, ya no. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, ok. A ver, pasamos al siguiente tema. ¿Ya se ven las diapos? Ok, buenas tardes. Continuando con el tema de neumonía adquirida en la comunidad, ahora vamos a hablar de otras pruebas que si bien van a tener la característica de ser algo inespecíficas, pues en ciertos grupos patógenos van a ser muy específicas.
Y bueno, como ya bien hemos mencionado, y pues también de acuerdo a los artículos que revisé, todos conferían en que el diagnóstico para una neumonía adquirida en comunidad se daba en 3 puntos importantes, comenzando siempre por la historia clínica, la exploración física del paciente y por la radiografía de tórax, que en realidad eso era lo más esencial, pero aún así pues vamos a tener la existencia de diversas pruebas que pues van a complementar este diagnóstico y que sobre todo nos van a dar un diagnóstico pues digamos más encaminado a saber cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a cursar el paciente y también el tipo de asistencia, si va a ser un paciente ambulatorio o si va a ser un paciente que pues requiera de ciertos cuidados como para estar internado en un hospital. Y pues bueno, en cuanto a radiografía de tórax, ese va a ser el siguiente tema. Así que pues bien, también en los artículos que revisé, pues en realidad eran ciertas guías nacionales e internacionales, ciertas sociedades o consejos, y por lo cual todos conferían en el mismo punto que les menciono. Se requiere de una historia clínica, exploración física y de radiografía de tórax. Tal es el caso de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad Torácica Americana. Estas sociedades confieren que solamente se requiere una sospecha clínica y un diagnóstico de certeza con una radiografía de tórax para realizar este diagnóstico de neumonía adquirida en comunidad. En cuanto a la Sociedad Torácica Británica, pues aquí solamente infería que se podía requerir un 100% del cuadro clínico para realizar el diagnóstico. Y vemos que esta guía de esta sociedad pues tiene cierta interferencia en nuestro sistema nacional de salud, ya que la guía de práctica clínica que revisé, la más actualizada, tiene ciertas evidencias y recomendaciones enfocadas en la Sociedad Torácica Británica. También la guía GES, de acuerdo al diagnóstico fundamentalmente clínico y la radiografía de tórax siempre para confirmar o descartar algún diagnóstico diferencial. Y pues también el consenso nacional, que este refiere que se debe hacer un diagnóstico tanto clínico, radiológico, pero que siempre la radiografía no debe retrasar el inicio de tratamiento. Es decir, que una vez que la clínica nos indica que el paciente tiene una neumonía, pues se debe de realizar se debe de iniciar con un tratamiento antimicrobiano sin esperar la radiografía. Y pues bueno, ya entrando en el tema, de acuerdo a lo que vamos a ver en este apartado, tenemos la existencia de ciertos exámenes paraclínicos, que en realidad el artículo mencionaba que eran pruebas inespecíficas de laboratorio y que se debían de realizar en cuanto existiera una sospecha de neumonía adquirida en comunidad. Y pues va a haber ciertas, digamos, situaciones que nos van a indicar que se deben de realizar estos exámenes, comenzando siempre por el estado clínico del paciente. Es decir, aquí debemos de realizar una revisión en cuanto a los factores de riesgo que tiene el paciente, la condición del paciente, para tener neumonía adquirida en comunidad. Y pues aquí algún ejemplo de estos está la edad, si es mayor de 65 años, o en cuanto a sus estilos de vida, hablando de tabaquismo o de alcoholismo, si tiene al momento de presentar la clínica alguna enfermedad preexistente, ya sea enfermedad cardiovascular, respiratoria, metabólica, renal, neurológica o hepática crónica y pues demás. También de acuerdo al estado de inmunodeficiencia, que ya bien vimos que hay ciertos patógenos que son propios o más común encontrarlos en los pacientes que tienen VIH-Sida, por decir algún ejemplo. Y de igual manera, estos exámenes paraclínicos, este es el punto más importante en el que se basa el artículo, que van a ser indicativos en cuanto a la sospecha epidemiológica. Es decir, estos exámenes nos van a ayudar a pues saber con certeza cuál es el patógeno que está causando la neumonía. De igual manera, cuando hay necesidad de tener certeza sobre algún otro diagnóstico diferencial, y pues como ya bien les mencioné, para redefinir un tratamiento, en dado caso en que el paciente no esté respondiendo al tratamiento que se le dio en un principio, o para redefinir el lugar de asistencia, si va a ser un paciente ambulatorio o internado. Entonces, como ya bien les mencioné,
Estas pruebas van a ser inespecíficas del laboratorio, pero deben de realizarse si se sospecha de tener una neumonía adquirida en comunidad atípica. Y pues en cuanto al contenido del artículo, vamos a ver que se va a hablar de ciertos biomarcadores inflamatorios como lo son la procalcitonina, la proteína C reactiva. También vamos a encontrar la prueba directa de anticuerpos fluorescentes, la prueba de antígeno urinario, que en realidad esta va a ser también muy importante, y la reacción en cadena de la polimerasa. Y bueno, comenzando con la proteína C reactiva, como ya bien les mencioné, estos van a ser biomarcadores inflamatorios. Esta va a ser un complemento para realizar un diagnóstico y un tratamiento. Y pues bueno, aquí esta prueba va a tener la característica de ser muy barata y pues que realmente la disponibilidad pues sí es fácil de encontrarla. Y de igual manera, alguna desventaja, como ya bien les mencioné, es que va a ser un reactante de fase aguda inespecífico. Es decir, que no solamente el que esté positivo nos va a indicar la presencia de neumonía, sino también algunas otras enfermedades pues de tipo inflamatorio que pudieran ser, pues no sé, tanto en el campo de las enfermedades pulmonares, pero también podrían de ser, estaría presente positivo en enfermedades neurológicas, autoinmunes, cardiovasculares, etcétera. Y también tenemos la procalcitonina, que este va a ser un Perdón, disculpe la interrupción. Por favor, para ser claros y francos, la proteína C reactiva, que en muchas ocasiones se llama PCR, pero recuerden que esta PCR estamos refiriéndonos a la proteína C reactiva. Doctora, entonces, la proteína C reactiva, cuando es positiva, ¿qué significa, doctora? ¿Positiva a qué? Que hay una respuesta inflamatoria. Nada más, exacto. La proteína C reactiva es positiva cuando tenemos una respuesta inflamatoria. Esto es, una fractura de hueso nos va a dar proteína C reactiva, ¿ok? Una otitis media nos va a dar una proteína C reactiva. Una pancreatitis, proteína C reactiva, ¿sí? Esto es, no tiene que ser necesario un proceso infeccioso y mucho menos exclusivo de neumonía. La proteína C reactiva solamente se enciende cuando hay una actividad inflamatoria. No tiene que ser exclusivamente bacteriana ni viral, no tiene que ser exclusivamente de microorganismos. Puede ser una herida de bala, una raspada, una úlcera. Donde haya inflamación, va a haber proteína C reactiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, doctora, procalcitonina. Bueno, y continuando, ahora tenemos la procalcitonina, el cual es un péptido preceptor de calcitonina y este va a ser liberado en diferentes situaciones, por ejemplo, en una respuesta a endotoxinas microbianas. Aquí ya si bien es, como bien observamos, es más específico y también como respuesta a la activación de las citocinas proinflamatorias. Y bueno, aquí lo que nos va a realizar o nos va a ayudar a realizar esta prueba es que nos va a definir la etiología de la infección. Es decir, si va a ser una infección bacteriana, pues aquí va a estar positiva y realmente nos va a realizar un diagnóstico diferencial con una infección de etiología viral. Es decir, que cuando hay una etiología viral no aumenta o realmente aumenta muy poco, por lo cual no es algo notable. Y pues bueno, aquí algo muy importante que encontré dentro de las guías es que a pesar de que la procalcitonina sea de positivo o de negativo, el resultado
pues no va a ser suficiente para decidir si se prescribe o no un antibiótico, ya que recordemos aún tenemos que no se ha definido el agente, entonces pues aún es inespecífico, por así decirlo. Entonces en realidad al paciente se le continúa con la terapia que se le dio en un principio. Muy bien, excelente, doctora. Entonces, nada más para recalcar, porque está hablando de cosas muy importantes, doctora. Entonces, recalcar, la procalcitonina es positiva cuando tenemos un proceso infeccioso exclusivamente de tipo bacteriano. Si la procalcitonina es positiva, significa que hay bacterias invadiendo el organismo. ¿Ok? Si la procalcitonina es negativa, significa que no hay ningún proceso bacteriano. Entonces, ya que interrumpí la clase, ¿alguien puede decirme por qué la procalcitonina está positiva en pacientes con neumonías por COVID? Vamos, muchachos, piensen. Piensen en lo más sencillo, jóvenes. O nada más estamos la doctora y yo aquí en la clase. Castillo Sánchez. Sí, doctor. Equivócate, Castillo, equivócate, vamos. Pues es que como ya bien mencioné, esto es activada en citocinas proinflamatorias, ante presencia de citocinas proinflamatorias, entonces no sé si vaya guiado por ahí. A ver, muy bien. Va otra vez. La procalcitonina es positiva cuando existen bacterias provocando un proceso infeccioso. Bacterias. ¿Por qué entonces un paciente con neumonía por COVID tiene procalcitonina positiva? Ya Alondra nos dio un comentario y nos estamos dando cuenta que no es así. Ya aprendimos que no es nada más por las citoquinas. Ay, muchachos, equivóquense, vamos, hombre. Daniel Ávila, ¿por qué? Nos quedan 2 minutos. Ana Leslie Chavira, ¿por qué? Ana Leslie, ¿quién causa la neumonía por COVID? Entonces sí estamos nada más la doctora Alejandra y yo, y también Alondra. No hay nadie más. Ay. Alejandra Frida Cepeda. Nada más estamos nosotros 3 entonces. Bueno, ok. Ahí le paramos, dado que estamos nada más nosotros 3, ya vamos a terminar. Tengo el otro grupo ya esperándome. Así que nos vemos mañana, jóvenes.
El lunes, Doc. Hasta mañana. Hasta el lunes, Doc. Los doctores.